El tema de hoy es evaluación del paciente con sospecha de lesión cerebral traumática leve, es decir, conmoción cerebral. Bueno, primero es importante definir qué es la conmoción cerebral. Corresponde a una disrupción fisiológica de la función cerebral, la cual está inducida por un trauma. Trauma en el cual puede haber un impacto directo en la cabeza o puede deberse a una fuerza de tipo aceleración, desaceleración, como vamos a ver más adelante. Se caracteriza por un puntaje en la escala de coma de Glasgow de 13 a 15. Sin embargo, eh, guías actuales relacionadas al tema de la lesión cerebral traumática establecen que quizá el puntaje de 13 en la escala de coma de Glasgow debería ser considerado como un- una lesión cerebral traumática moderada, puesto que presenta una mayor probabilidad de una lesión intracraneal, es decir, de una hemorragia intracraneal o de otro proceso que pueda requerir intervención quirúrgica en relación a un puntaje de 14 o 15, los cuales tienen un riesgo mucho más bajo. Y adicionalmente va a tener síntomas neurológicos típicos de la conmoción, los cuales pueden ser pérdida de la conciencia, que puede ser ausente, es decir, puede que no se presente como tal, o puede que sí, el paciente pierda la conciencia debido al trauma. Suelen presentar amnesia, que puede ser retrógrada o anterógrada, y con una relación temporal de pocos minutos en relación al trauma, y también confusión. En cuanto a la epidemiología, tenemos que del 75 al 95% de las lesiones cerebrales traumáticas corresponden al tipo leve, a una conmoción cerebral. Y adicionalmente algo que me faltó mencionar aquí es que en su mayoría no se va a lograr observar, eh, no vamos a tener ningún hallazgo en la tomografía de cabeza. Sin embargo, con la resonancia puede llegar a observarse una lesión axonal, pero lo más típico es que no logramos, no se observe ninguna lesión intracraneal con la imagen en estos casos de conmoción cerebral. Las causas principales son accidentes de tránsito, caídas, accidentes ocupacionales, accidentes recreacionales, agresión o violencia y deportes de contacto. En cuanto a este último, en Estados Unidos tenemos que presenta una incidencia de 1,6 a 3,8 millones al año. La mitad de los casos de conmoción cerebral ocurren en pacientes de entre 15 a 34 años, con una diferencia hombres versus mujeres de 2 a 1. Ahora vamos a ver la fisiopatología de la conmoción cerebral. Cuando la cabeza y los contenidos internos, los contenidos intracraneales son sujetos a una fuerza externa que puede ser directa, como por ejemplo el impacto contra el volante del vehículo o contra un objeto contundente, o debido a fuerzas que no son directamente aplicadas al cráneo, de tipo aceleración, desaceleración, por ejemplo, el movimiento de tipo latigazo que ocurre durante un choque. Esto va a conducir a una alteración en la función neuronal aguda. Bien, lo característico de la conmoción cerebral es que no hay un daño estructural, sino que inicialmente vamos a encontrarnos con una alteración en la función en el contexto agudo después del trauma. Aún así, es importante mencionar que cuando un individuo está sujeto a múltiples conmociones, esto sí puede conducir a un daño estructural y está bien descrita en la literatura eh, que puede haber deterioro neurológico temprano debido a múltiples conmociones. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando estas fuerzas de aceleración, desaceleración, eh, se producen debido a un choque.
Inicialmente, debido a la inercia, la cabeza va a desplazarse bruscamente, violentamente en dirección anterior. Y los polos temporales, al igual que la parte frontovasal del lóbulo frontal, impactarán contra el cráneo. Acto seguido, se produce un desplazamiento posterior, igualmente violento, en el cual el lóbulo occipital impactará el cráneo. En el caso de una fuerza directa aplicada en contra del cráneo, dicha fuerza va a transmitirse hacia los, eh, los contenidos intracraneales, pudiendo causar lesión de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede eh, a nivel in- eh, celular? Por ejemplo, con los axones. ¿Qué es lo que conduce a la lesión axonal en los casos de traumatismo cráneoencefálico? Por ejemplo, en este mismo ejemplo de las fuerzas de aceleración, desaceleración, primero, como mencioné, el cerebro va a desplazarse en dirección anterior. Esto va a generar un estiramiento de todo el haz axonal. El haz axonal va a estar sujeto a tensión, va a estirarse y puede llegar a romperse. Incluso, esto va a conducir a una disrupción de los neurofilamentos. Se va a alterar el transporte intracelular y además se va a producir inflamación del axón. Vamos a ver cómo sucede. Entonces, al estar el axón sujeto a esta tensión, puede llegar a alterarse la integridad de la mielina y la integridad de, eh, de la membrana celular del axón. Esto va a conducir a una disrupción de los neurofilamentos, como ya mencioné, pero adicionalmente va a conducir a un ingreso de cationes como calcio y como sodio, que posteriormente van a producir una mayor liberación de neurotransmisores de tipo excitatorios como el glutamato, que va a conducir adicionalmente a una mayor activación neuronal que puede llevar a la excitotoxicidad. Y es tóxica o se considera que es tóxica debido al ingreso de calcio producido por el glutamato. Esto además puede llegar a causar inflamación a nivel del axón. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas tiene la conmoción cerebral? Inmediatamente después del trauma, el paciente puede experimentar amnesia retrógrada, es decir, no va a recordar los eventos previos al trauma, no va a recordar que se golpeó la cabeza, por ejemplo, y anterógrada o anterógrada, en la cual el paciente vamos a poder ver que al hacerle la examinación, el paciente quizá nos va a estar preguntando lo mismo una y otra vez y no va a recordar que ya nos hizo la pregunta y que ya le respondimos. También puede llegar a presentar confusión, desorientación. El paciente no puede encontrarse no orientado en cuanto a tiempo, espacio y persona. Puede haber una pérdida de la conciencia, aunque también puede estar ausente. En el caso de la conmoción cerebral, puede llegar a estar ausente esta pérdida de la conciencia. En minutos a horas después del trauma, el paciente puede experimentar cefalea, mareo, náuseas y vómito, y horas a días después del trauma puede llegar a presentar una alteración en la cognición y en el estado de ánimo, alteración en el sueño, sensibilidad a la luz y al ruido, y esto pues, es importante mencionar que suele ser transitorio, no suele durar más de un mes. ¿Qué más podemos observar cuando valoramos al paciente con sospecha de una conmoción cerebral? Recordemos que para nosotros tener esa sospecha, quizá alguien tiene que llevar a la emergencia al paciente debido a que recibió un golpe en la cabeza y se encuentra quizá desorientado, quizá perdió la conciencia, aunque en algunos casos es importante mencionar que el mismo paciente o las personas que rodean al paciente no reconocen que el paciente pueda tener una lesión cerebral traumática.
todo caso, el paciente puede llegar a presentar esta desorientación que mencioné, habla arrastrada o incoherente, una mirada vacía. El paciente se queda viendo un punto sin un propósito claro. Retraso en la respuesta verbal, el paciente nos va a responder eh, segundos después de que le hacemos una pregunta, dificultad en la atención y algo que es poco común en la conmoción cerebral en particular es la ceguera cortical o amnesia global transitoria. Es muy poco probable que se presente a un paciente con una conmoción cerebral. Por ejemplo, la ceguera cortical puede llegar a producirse debido a la disfunción en o la alteración en la función aguda por el trauma cuando hay un impacto del lóbulo occipital en contra de el cráneo. También puede haber déficits en pares craneales y convulsiones sintomáticas agudas, especialmente, bueno, la mitad se presenta dentro de las primeras 24 horas. Pero cuando tenemos cualquiera de estos hallazgos, es importante correr, es importante prender las alarmas, porque puede ser que no se trate solo de una conmoción cerebral, puede ser que haya como tal una lesión intracraneal que requiera una atención neuroquirúrgica inmediata. ¿Qué hallazgos no son consistentes con una conmoción cerebral, con una lesión cerebral traumática leve? Por ejemplo, que el paciente presente una paraparesia, implica que puede haber eh, por ejemplo, algún traumatismo severo a nivel de la médula espinal, una hemiparesia, y puede indicar que hay un hematoma intracraneal, una hemianopsia, anisocoria, síndrome de Horner, al igual que afectación en los pares craneales. Todo esto nos va a indicar que, eh, que quizá no se trata solo de una conmoción cerebral, sino que hay otro proceso intracraneal que debe ser atendido de inmediato. Eh, en el caso de una lesión cerebral traumática leve complicada, especialmente nos estamos refiriendo al paciente que inicialmente es valorado, es evaluado y se establece que tiene una conmoción cerebral. Pero puede que con el paso de los minutos llegue a presentar otros síntomas, puede que su condición se deteriore y ya no sea leve, sino que pase a ser moderada o severa. En el caso, por ejemplo, de una hemorragia intracraneal, voy a poner el ejemplo de un hematoma epidural. Puede que el paciente inicialmente, después del trauma, haya perdido la conciencia, se despierta y está durante un corto periodo de tiempo lúcido, sin ninguna manifestación neurológica, y de la nada experimente cefalea, náuseas, somnolencia, estado mental alterado, y eso puede corresponder a un hematoma epidural, incluso si el paciente inicialmente fue valorado como una lesión cerebral traumática leve. Pero es importante mencionar que en la mayoría de los pacientes con una lesión traumática leve, un Glasgow de 13 a 15, en la mayoría de casos no se va a observar ningún hallazgo en la neuroimagen. Pero de hallarse ya pasa a cambiar de clasificación, pasa a ser una lesión cerebral traumática moderada o severa. Cuando, por ejemplo, tenemos contusión con áreas de edema o hemorragia localizadas en el cerebro o una hemorragia como tal, en la cual el paciente puede llegar a experimentar cefalea que empeora rápidamente, náusea y vómito, un déficit neurológico focal, mayor confusión o confusión prolongada, letargia, pérdida de la conciencia o incluso al fallecimiento. ¿Qué lesiones concomitantes pueden acompañar a después de un traumatismo que conduce a una lesión cerebral traumática leve? Puede ser una fractura craneal, una ruptura dural, lesiones vasculares, un hematoma subgaleal como el que vemos aquí en la imagen, lesiones cervicales y de la médula espinal y fracturas faciales. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar al paciente que lleva a la emergencia después de haber recibido un trauma en la cabeza? Lo primero es el ABCs. En toda emergencia tenemos que valorar tanto vía aérea, respiración, circulación. Incluso si vemos que el paciente se lo ve, eh, se lo ve lúcido, se lo ve quizás sin una aparente complicación. Aún así es importante valorar estos
tres parámetros importantes. No queremos descartar, por ejemplo, en el caso de la parte circulatoria, una presión baja en un paciente que haya tenido una posible hemorragia interna. No queremos que eso se nos pase. Lo siguiente es la evaluación neurológica y del estado mental. Aquí nos va a ser muy útil la escala de coma de Glasgow, para tanto para la valoración como para la clasificación de una conmoción cerebral. Entonces recordemos, aquí vamos con la escala de Glasgow, evaluamos la apertura de los ojos, la parte verbal y la parte motora. Casi no debe haber un puntaje bajo en cada uno de estos parámetros del Glasgow para que nosotros podamos llegar a determinar que el paciente tiene una conmoción, puesto que si ya baja de 13, estamos hablando de ya una lesión traumática cerebral moderada o severa. Es importante igual preguntar el mecanismo del trauma, qué es lo que le pasó al paciente, los eventos previos y posteriores al mismo. Con esto incluso vamos a estar valorando si es que el paciente presenta amnesia postraumática. Nos va a ser de igual manera útil la valoración mediante escalas que están estandarizadas para detectar una lesión cerebral traumática, como por ejemplo la evaluación estandarizada de conmoción o el SAC. Otro de las escalas que nos puede servir es la escala de amnesia postraumática de Westmead, pero el que más o el más útil en estos casos va a ser el SAC. También es importante valorar pares craneales, no queremos que se nos pase por alto alguna lesión intracraneal, al igual que fuerza, coordinación y marcha. Vamos a ver, ¿en qué consiste este cuestionario SAC? Bueno, aquí vamos a estar evaluando tanto orientación, memoria y concentración. Si cualquiera de estos vemos que está afectado o el paciente puntúa bajo en cualquiera de estos, pues es positivo para una conmoción cerebral. Entonces, ¿en qué va a consistir? En la primera parte de orientación le vamos a preguntar al paciente mes, fecha, día de la semana, año y la hora en la que nos encontramos en ese momento. En la parte de memoria inmediata, te vamos a dar 5 palabras, que puede ser perro, agua, luz, comida, planta, por ejemplo. Y vamos a repetir una vez estas 5 palabras y le vamos a pedir al paciente que nos las repita en 3 ocasiones. Eso es para valorar la memoria inmediata. Después, en la parte de concentración, le vamos a dar 3 números, por ejemplo, 382 y le vamos a pedir al paciente que los repita a la inversa, por ejemplo, 283 y lo mismo para 4 números, 5 números y 6 números. Además, le vamos a pedir que repita o que diga los meses del año en reversa. Y por último, en esta parte de recuerdo diferido, le vamos a pedir que repita las 5 palabras que previamente le habíamos pedido en el segundo paso eh, de esta valoración. Ya, entonces recuerden, si es que cualquiera de estos nos sale alterado, el paciente es muy probablemente está cursando por una conmoción cerebral. Adicionalmente, este cuestionario nos provee de algunos síntomas eh, asociados a la conmoción y nos ayuda igual a valorar la parte de la fortaleza, de la fuerza del paciente. Esto no solo para indicar si el paciente está con una conmoción cerebral y presenta síntomas adicionales, sino que muchos de estos, dependiendo de su severidad y del tipo de síntoma que sea, por ejemplo, si es que es dolor de cabeza y náuseas, probablemente nos esté indicando que que el paciente pueda tener una lesión intracraneal importante que requiera imagen y quizá una posterior intervención. Entonces nos va a ayudar precisamente eso, valorar cuál es el estado real del paciente, si es que es leve o si es que está cursando por un cuadro más severo. Ya lo siguiente, una vez hemos valorado clínicamente al paciente, es valorar si es que requiere una imagen o no, si es que es importante realizar una tomografía, en este caso, o si no. Para eso vamos a tener algunos criterios, como los criterios de New Orleans, los criterios Nexus 2 y el Canadian CT Head Rule.
van a ser unos criterios que nos van a ayudar a ver si es que el paciente debe ser sujeto a una tomografía sin contraste, para ver si es que hay una posible hemorragia intracraneal o alguna otra lesión importante. Entonces veamos esta última, la Canadian CT Head-Wound. Cuando está presente al menos uno de estos, ya el paciente debe ser sujeto a, o le debemos llevar de emergencia al ataque, no descartar alguna lesión intracraneal como menciono. Si es que tiene un Glasgow menos de 15, 2 horas después de la lesión, si es que se sospecha una fractura de cráneo abierta o deprimida, si es que tiene cualquier signo de fractura de la base del cráneo, como por ejemplo un hemotímpano, ojos de mapache, el signo de Battle, que es un hematoma retroauricular, o fuga de líquido cefalorraquídeo, que se puede expresar como oto o rinorrea, 2 o más episodios de vómito, una edad de 65 años o más, amnesia por eventos ocurridos más de 30 minutos antes del impacto, lo cual nos indica una mayor severidad, un mecanismo peligroso de trauma en el paciente, como por ejemplo el haber sido atropellado por un vehículo o el haber sido expulsado de un vehículo a gran velocidad o haberse caído desde una altura mayor a 3 pies o aproximadamente 1 metro o más de 5 escaleras. Y otras indicaciones adicionales a esta Canadian CT es si es que el paciente presenta déficit neurológico, convulsión, tiene diátesis hemorrágica o usa anticoagulantes, o si regresa a la emergencia para volver a ser valorado por su trauma. Por ejemplo, si es que el paciente persiste con síntomas al haber sido ya dado de alta y regresa, eso quizá puede indicarnos que algo no va tan bien. Entonces debe ser sujeto a imagen. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuanto a la neuroimagen? Es que la sensibilidad en pacientes que requieren neurocirugía es mayor al 95% con estos dos criterios. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes que requieren alguna intervención neuroquirúrgica por alguna lesión intracraneal de emergencia va a ser adecuadamente detectado, no va a haber falsos negativos. Cuando hay una imagen normal, por otro lado, en la tomografía hay muy poco riesgo de que se produzca un deterioro neurológico. Pero como vemos aquí, cuando hay un Glasgow de 13, el riesgo va a ser mucho mayor de que haya alguna alteración en la TAC cuando se lo compara con un Glasgow de 15. ¿Ya? ¿Qué pacientes o qué hallazgos que evaluemos en la TAC pueden requerir intervención neuroquirúrgica? Por ejemplo, un hematoma epidural o un subdural que llega a causar un efecto de masa, que hayan hallazgos de efecto de masa o que alguna lesión intracraneal que esté generando un efecto de masa como herniación, borramiento de los surcos, distorsión de la simetría de la línea media, como por ejemplo desplazamiento de los ventrículos hacia, hacia un lado, eh, una contusión cerebral sustancial con un diámetro mayor a 1 centímetro o más de que haya varias contusiones en más de un lugar en el cerebro. Una fractura deprimida o diastásica, es decir, que llega a comprometer las suturas del cráneo. Neumocéfalo, hemorragia subaracnoidea de la fosa posterior, intraventricular o bilateral y edema cerebral. Pero en este caso, el edema cerebral cuando ya llega a comprometer o tiene el potencial de comprometer la vida del paciente. Basado en lo anterior, Aptoide nos presenta este algoritmo, en el cual si presenta cualquiera de los signos de riesgo o hallazgos de riesgo que les mencioné previamente, entonces tenemos que realizar una tomografía sin contraste de cabeza. Ya, si es que en la tomografía se encuentra efecto de masa o hallazgos consistentes con efecto de masa, como por ejemplo desviación de las estructuras de la línea media, si es que hay un hematoma epidural o subdural mayor a 1 centímetro o que está causando efecto de masa, una contusión cerebral sustancial, una hemorragia subaracnoidea extensa o de la fosa posterior o intraventricular o bilateral, si es que hay una fractura
diastásica, es decir, que involucra las suturas del cráneo, o deprimida, si hay neumocéfalo, o edema cerebral. En estos casos requiere evaluación neuroquirúrgica. Pero si no es el caso, entonces nos preguntamos si es que cualquiera de estos está presente. Un Glasgow menos de 15, que persiste menos de 15, diátesis hemorrágica o estado anticoagulado, convulsión durante el cuadro posterior al trauma. Y si es que no hay no tiene alguien que lo pueda observar le- de manera ambulatoria. Si es que este es el caso, requiere ser internado. Si es que no, y no cumple con estos hallazgos de riesgo, pues el paciente puede ser dado de alta. Y entonces el diagnóstico va a estar dado por una lesión en, sí, una lesión en la cabeza por una fuerza externa. El paciente es necesario que haya tenido un traumatismo para llegar al diagnóstico de conmoción cerebral, con un puntaje de la escala de coma de Glasgow de entre 13 y 15, 30 minutos después del trauma, y alteraciones neurológicas, principalmente amnesia, confusión, y que haya tenido o no pérdida de la conciencia. Y aquí vemos una tabla que nos permite diferenciar las diferentes, entre las diferentes severidades de las lesiones cerebrales traumáticas. Vemos que si es leve, va a tener un Glasgow de entre 3 y 15. La pérdida de la conciencia puede haberse producido dentro de o más bien puede haber durado menos de 30 minutos, aunque lo más típico en la conmoción cerebral es que dure unos pocos minutos o menos de un minuto incluso. Que la alteración en el estado de conciencia no sea mayor a 24 horas, una imagen normal y una amnesia postraumática que no dure más de un día. Y así es que vemos que estos parámetros están más altos en el paciente, quizá ya se trata de una moderada o severa. Y entonces, las indicaciones para la hospitalización, que les mencioné en la parte del algoritmo, un Glasgow menos de 15, persistente, una evidencia de alteración en la TAC craneal, una diátesis hemorrágica o uso de anticoagulantes, otro déficit neurológico, convulsiones o vómito recurrente. O también si es que el paciente vive solo. Y ahora, ¿a qué paciente le debemos repetir la imagen? ¿O qué paciente debemos hacer un seguimiento mediante neuroimagen? Por ejemplo, o evidentemente un paciente que experimenta un deterioro neurológico, si es que tiene hallazgos neurológicos no explicados por la TAC, si es que recibe anticoagulación, especialmente en adultos mayores con un INR elevado o una lesión severa detectada en la primera tomografía, si es que ya tuvo un hallazgo anómalo en la tomografía inicial y si es que tiene alguna alteración neurológica que persiste. Y de ahí va a requerir observación ambulatoria si es que no cumple con ninguno de los anteriores. Aún así es importante que tanto el paciente como su acompañante o su cuidador tengan en cuenta los signos de alarma para regresar a la emergencia. Como por ejemplo, una incapacidad para despertar al paciente en la hora habitual, es decir, se pueda dormir y él no logra despertarse correctamente a la hora normal, si es que tiene una cefalea severa que empeora, si es que persiste la confusión y presenta somnolencia, inquietud y convulsiones, dificultades en la visión, incontinencia fecal y o urinaria y sensación de debilidad o entumecimiento en cualquier parte del cuerpo. Ahora bien, dicho esto, es importante hablar acerca del síndrome post-conmoción, que básicamente consiste en síntomas que persisten durante varios días después de el traumatismo. Está presente aproximadamente en del 30 al 80% de pacientes luego de una conmoción cerebral, y los síntomas típicamente son cefalea, mareo, que puede ser no específico o puede ser explícitamente vértigo, síntomas neuropsiquiátricos como ansiedad, irritabilidad, depresión, alteración en el sueño como insomnio, que es lo más usual, alteración cognitiva, sea la concentración o la memoria. Y aquí es importante mencionar que estos síntomas van a presentarse principalmente de 7 a 10 días después del traumatismo, pero que en la mayoría mejora al mes
o ya resuelve el caso y a los 3 meses ya casi todos, o la vasta mayoría de los pacientes con síndrome de postconmoción cerebral están totalmente recuperados. Y ahora, en cuanto al retorno de las actividades, va a depender de cuál fue el tipo de, el mecanismo del trauma y también a qué se dedica el paciente. En general, se recomienda que pacientes con lesión cerebral traumática leve, no complicada y sin alteraciones clínicas ni imagenológicas tengan al menos 24 horas de reposo físico y cognitivo. Es decir, que no hagan nada, básicamente, que estén descansando. Y a la espera de mejora sintomática, puesto que, como les mencioné, puede haber este síndrome post-conmoción y puede que cualquiera de estos síntomas afecte en la funcionalidad habitual del paciente. Entonces, toca esperar a que todo esto se recupere, en algunos casos, hasta que ya el paciente se sienta listo de seguir con su itinerario. Aunque es importante mencionar que en el caso de los atletas, ya por ejemplo, jugadores de fútbol, jugadores con luchadores, peleadores de boxeo. Esto debe ser un poco individualizado. Y, por ejemplo, se recomienda que si es que el paciente no tuvo un cuadro complicado, el reposo sea de unos 6 días, de que más o menos en 6 días el paciente retorne a, por ejemplo, el juego en equipo, pero los 6 días previos a retornar al juego en equipo, por ejemplo, en fútbol americano, el paciente vaya progresivamente reincorporándose. Quizá primero, en el primer día solo caminar, en el segundo quizá hacer bicicleta estática o ya caminar un poco más rápido o trotar. Después realizar un entrenamiento ya de alta intensidad, pero sin jugar todavía en equipo y así hasta que el paciente pueda, ya no presente ningún síntoma y la actividad intensa no exacerbe los síntomas, por ejemplo, del síndrome post-conmoción cerebral. Entonces eso sería todo. Si el video te fue útil, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.